Muchas gracias por venir. Lo primero, algo en lo que nos gusta incidir siempre es en dar las gracias al público, porque aunque sea un tópico, estas cosas no tienen sentido si no se hacen para alguien y si no vinierais a verlas, si no lo encontrarais de vuestro interés. Bueno, la mesa redonda de hoy, que ya me han insistido mucho, bueno, es rectangular, no es redonda, ya me lo ha dicho todo el mundo, pero es una mesa redonda en concepto. Vamos a juntarnos para hablar un poquito de los 25 años en Compañía de María de teatro y, sobre todo, en el aspecto de la importancia del teatro en la educación. ¿Qué importancia tiene para el alumno? ¿Qué importancia tiene para el centro? ¿Por qué se ha dado este caso tan particular en Compañía de María? Y para poner en contexto todo este guirigay maravilloso que hemos montado, estamos hablando de que a lo largo de estos 25 años han pasado más de 1.300 alumnos por el aula de teatro, que se han hecho 548 representaciones en 295 montajes de 181 obras distintas. Eso sirve para poner en contexto lo que se ha hecho en esos 25 años, que es algo que no tiene parangón en otro colegio de España, ¿no? Para tratar esto hoy con nosotros, decíamos, en primer lugar, yo soy el coordinador de la mesa redonda y yo soy Daniel Lorenzo. Yo creo que me conocéis todos. Soy antiguo alumno del centro, antiguo alumno del aula de teatro y en la actualidad pues doy clase de teatro a 4 grupos distintos aquí. También tenemos con nosotros a Marta Comesaña, que es la directora pedagógica del centro. Tenemos a José Ramón Rodríguez, que es doctor en Historia, conferenciante, ponente, autor, antiguo alumno, antiguo profesor, antiguo actor, profesor de la Universidad de Vigo. Tenemos a Mabelén Rodríguez, que es consultora en recursos humanos especializada en formación y selección. También es madre de alumnos, también es actriz del grupo. Tenemos a Puri García, recién llegada de trabajar, que es cofundadora del grupo. Es psicóloga y es profesora en la Escuela de Magisterio San Pablo CEU, aquí en Vigo. Y tenemos también a Willy, que es cofundador del Aula de Teatro Albatros, que es maestro y es técnico de la agencia tributaria. Yo os pediría un aplauso para todos, por favor. Entonces, ya sin más dilación, vamos a empezar. Y lo que sí que me gustaría incidir es en que este es un formato completamente abierto. Esto es, no tengáis miedo de interrumpirnos educadamente, que se sepa dónde estamos y la educación que hemos recibido. Entonces, en cualquier momento que tengáis algo que aportar, levantáis la mano y vamos, yo no sé si os veré bien desde aquí, pero Swan sí que os verá, o si no, bueno, interrumpís educadamente porque de verdad que esto forma parte de un diálogo que quisiéramos pues mantener todos. Y también si vamos a estar aquí discutiendo la importancia del teatro y vosotros, que en gran parte habéis pasado por este aula, resulta que sois tímidos y no habláis y os da vergüenza hablar en público, pues menudo fracaso de 25 años. Entonces, por favor, participad. La primera pregunta que yo quería hacer a mis compañeros es ¿qué os une a vosotros con el tema de esta charla? Con la educación y el teatro. ¿Qué creéis que podéis aportar en esta mesa redonda? José Ramón, por ejemplo. Yo. Sí, venga. Muy bien. Pues, bueno, lo primero decir que yo estoy muy contento de estar hoy aquí. Primero porque es un deber, después de haber sido alumno de este colegio, profesor durante algún tiempo de este colegio, pero también profesor a un colegio muy cercano y hermanado con este, como el de Maristas. Y segundo, estoy muy contento también por el tema. Yo creo que es un tema muy importante, al margen de la celebración, que es un motivo para celebrar, pero yo creo que es un tema del que hay que hablar, no solo por el tema del teatro, sino por el tema de la educación. Yo soy un apasionado del teatro, pero soy más apasionado y más preocupado por el mundo de la educación. Y si por algo estoy aquí es por, bueno, sentirme unido a compañeros antiguos. Dani decía mucho la palabra antiguo profesor, antiguo, bueno, ahí fue sumando antiguos, ¿no? Bueno, pues antiguos compañeros y amigos que siguen siendo amigos y que siguen siendo compañeros. Y la otra cuestión es por el tema. Yo creo que es un tema muy importante. Cuando hablamos de la crisis de la educación, que lleva muchos años hablándose de la crisis de la educación, que igual que cuando se habla de la crisis del teatro, que se lleva hablando pues 300 años de la crisis del teatro. Claro, la palabra crisis significa cambio.
Estamos forzados siempre a cambiar porque lo que no cambia se muere, ¿no? La única manera de cambiar es estar muerto. Y la educación está obligada a cambiar, el teatro está obligado a cambiar. Yo creo que el teatro aporta muchísimas cuestiones que ahora comentaré a la educación, con una gran necesidad de un cambio educativo del que mucho se habla, pero del que poco se hace, ¿no? Tenemos una educación anquilosada en el siglo XIX, muy centrada en aquella idea de la alfabetización y de que los alumnos acumulasen conocimientos para saber escribir y para memorizar. Hoy sabemos que nosotros, ya no solo nuestros alumnos, sino nosotros, cada vez escribimos menos, o cuando escribimos lo hacemos digitalmente, pero ya no lo hacemos manualmente. A nuestros alumnos le pedimos que escriban solo para los exámenes, porque generalmente no escriben, porque no lo consideran algo útil, y de la memorización ya no hablemos. Estamos hablando de que acumulen información, fast food, cuando ellos saben que con un simple botón tienen información disponible en cantidad enorme. La cuestión es digerirla, no tenerla, no memorizarla. Y por eso tenemos un sistema tan anquilosado y cada vez más ineficaz en la educación. Y yo creo que el teatro aporta muchas cuestiones educativas que nos pueden salvar de esa deriva. Igual que dice el maestro Sir Ken Robinson, habla de que necesitamos una educación más orgánica, menos mecánica, menos del siglo XIX, menos industrializada, menos estandarizada, más creativa, más participativa, más cooperativa, más orgánica, en la que cada uno empiece a descubrir lo bueno que de sí mismo puede dar, ¿no? Pues yo creo que el teatro aporta mucho de eso. Cuando hablamos de inteligencia emocional, eso lo aporta el teatro. Cuando yo me tengo que aprender un papel y tengo que ponerme en la alteridad del personaje, ¿qué pensaría el personaje? ¿Qué haría el personaje? Y tengo que exponerlo ante los demás. No es que tengo que hacer el esfuerzo de memorizar un guión. No, es que tengo que hacer el esfuerzo de comprender al personaje, de meterme en la piel del personaje, de ser otro, o que se habla de la importancia de la empatía. Cuando se habla de trabajar en proyectos, ¿qué es trabajar en proyectos si no hacer una obra de teatro? Donde aprendes a poner un tornillo, enroscar una bombilla, aprenderte un guión, sustituir a un compañero, darle paso a otro o poner bien el sonido para que el micrófono esté perfecto. Eso es cooperar, aprender, trabajo en equipo, y todo eso se viene haciendo en este colegio y en otros muchos colegios, pero en este de manera singular, desde hace muchos años. Yo creo que a muchos nos ha aportado, a mí me ha aportado mucho. A mí siempre me dicen que, bueno, es que tu capacidad cuando presentas, cuando das una conferencia, tu capacidad escénica, yo no aprendí eso en las clases, yo lo aprendí en el teatro. Yo no aprendí a trabajar en equipo en general en las clases, lo aprendí en el teatro. Este colegio me aportó mucho, pero me aportó mucho en las clases y me aportó mucho fuera de las clases, por lo que me dio no solo el teatro, sino otras muchas actividades. Y yo creo que, desafortunadamente, y me estoy alargando mucho, pero bueno, como ves que me apasiona el tema, desafortunadamente vivimos en un sistema educativo, hay que ser realista, que está aplicado por moldes de poder, por estructuras de poder académicas. Yo vengo de una estructura académica con mucho poder, que es la universidad, que es la que dice y la que dicta lo que hay que hacer, y entonces preparamos a nuestros alumnos para aprobar selectividad o para preparar oposiciones, cuando sabemos que eso no sirve para nada más en la vida que aprobar un examen de oposición o aprobar la selectividad, pero no es algo práctico. Pero, sin embargo, eso es ineficaz, y lo vemos todos los días. Yo me imagino que lo veis vosotros en secundaria, en bachillerato. Yo lo he visto como profesor de bachillerato y lo vemos también en universidad. Sabemos que es ineficaz, hablamos de la crisis educativa, hablamos de introducir disciplinas artísticas, pero cada vez tienen menos espacio horario. Hablamos de que no podemos atrofiar el cuerpo cuando tenemos problemas fuertes con el físico de nuestros alumnos, cada vez mayores, por pasividad, etcétera, pero cada vez damos menos espacio a las habilidades físicas. Yo creo que introducir el teatro, introducir en la danza, desde el punto de vista académico, que es difícil porque la normativa y el esquema de poder está montado desde lo intelectual y lo académico, pero desde el punto de vista extraacadémico, como un extraescolar, es una oportunidad no solo muy valiosa, sino que es una exigencia educativa. Y con esto creo que ya he dicho bastante y se me ha visto la pasión, se me ha visto el plumero, y ya lo dejo aquí, no digo más, o sea que seguiremos debatiendo. Yo tenía 8 preguntas, has contestado 7. Bueno, seguro que da juego para más. ¿Puedo decir una cosa? Claro. A ver, él está hablando desde la universidad y yo también voy a hablar desde la universidad. A ver, José Ramón, cuando presentan los TFGs, y somos tribunales de los TFGs, ¿cómo los presentan? Viendo para abajo, leyendo unas fichitas así, y que parece que es todo el trabajo que han hecho en desarrollar
se queda en nada en ese momento. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, los TFGs, tenemos que hablar, Perdón. porque si no, no lo... Trabajos fin de grado, que se hacen al acabar todas las carreras, después de los 4 son los años. que alumnos ahora obligatoriamente, afortunadamente ahora obligatoriamente cuando los alumnos terminan, además de hacer un examen escrito, que a veces es tipo test, en el que demuestran lo que han memorizado, que era lo que se hacía clásicamente, tienen que demostrar ante un tribunal, exponiendo en público, lo que saben de un determinado tema. Que han desarrollado es decir, previamente. Se han especializado y lo tienen que exponer. La dificultad del 99% de los alumnos es que vamos a hablar en plata para el vídeo. Me cago por la pata porque tengo que hablar. Totalmente. Y eso, además, es una dificultad que se ha venido añadiendo en el sistema educativo en los últimos años, porque yo recuerdo como alumno hacer recitaciones orales, yo recuerdo como alumno hacer exámenes orales. Y eso fue desapareciendo, fue eliminándose, porque nos estuvimos obsesionando durante tiempo con el tema de la garantizar que esta nota está avalada por escrito. Lo recogemos por escrito. Hemos perdido autoridad pedagógica los profesores, en la universidad y en los institutos. Hemos cedido la autoridad a las auditorías, hemos cedido la autoridad a los jueces, hemos cedido la autoridad a los burócratas. Y eso hace que nuestras capacidades educativas, nuestra autoridad educativa disminuyan. Entonces, no nos fiamos de un examen oral porque, ¿cómo pruebo yo que este alumno tiene un 7 o un 8? Hombre, lo pruebas porque tú eres la autoridad académica. No necesitas tenerlo por escrito. Y eso nos ha sujetado a cada vez hacer más exámenes escritos, estandarizados, que es con lo único que evaluamos a nuestros alumnos, no en primaria, porque en primaria el modelo ha sido muy distinto y sí que se han implicado cambios, pero en secundaria y en bachillerato los ves venir a la universidad y solo saben memorizar para un examen y además no lo hacen. Entonces, de eso hablo con el sistema ineficaz. Y como hablamos del teatro, yo creo que no solo el teatro, todas estas disciplinas, todo lo que permite a los alumnos cooperar, interactuar, eso sí que ellos le ven sentido. Ahí sí que aprenden. Cuando tú te memorizas un papel, porque te lo memorizas, porque entiendes el personaje, porque estás en conexión con otros actores, porque sabes que hay un contexto determinado en esa obra, eso es tiene mucho más sentido para ti y además se te queda. No es un examen que luego te olvidas, no. Todos sabemos en memoria papeles que hemos recitado, porque han tenido sentido en ese momento. Sin embargo, los exámenes pues lo tienen para ese momento en concreto. Entonces yo creo que tenemos esa exigencia de trabajar en ese sentido, todos los educadores, los que nos sentimos en distintos ámbitos educadores. Y bueno, hay que progresar. Y creo que el teatro aporta mucho, pero bueno, si habláramos del teatro mezclado con la danza, ya no digo nada, porque cuando hablamos de educación física, los alumnos siguen diciendo gimnasia como si fueran unos ejercicios particulares añadidos a la gimnasia, pues claro, dice mucho, porque no le encuentran sentido, es decir, pero la danza implica la música, implica la expresión corporal, implica... Pero eso no nos lo van a solucionar las estructuras de poder. Porque no hay profesores de danza y profesores de música que tengan poder en las alturas para decidir eso. Pero tenemos que crear espacios como este, que están al margen del poder, que crean iniciativa, que abren cauces. Yo creo que sí, yo creo que... Y ahora ya... ¿Algo, Marta? Bueno, yo estoy aquí en esta mesa redonda como madre de alumnos de teatro, como profesora del colegio... Y bueno, para transmitir lo que el teatro también nos ha hecho sentir, ¿no? A nivel familia. Y cómo hemos visto, pues, cómo evolucionaron nuestros hijos desde pequeñitos, que empezaron con 4 años, hasta la actualidad, ¿no? Y eso es lo que... Y además lo vas viendo año tras año y obra tras obra, cómo mejora esas capacidades, esas habilidades que a veces están escondidas, pero van saliendo, se van reforzando y van haciendo pues de esa pequeña persona cómo va creciendo como casi adulto en el... Bueno, y gracias aquí al colegio, al teatro en el colegio. A nivel... desde la parte de profesora que me toca y que también seguro que comparten mis compañeros que están aquí escuchándonos y que van a participar seguro que también, en este cole ya hace unos cuantos años que se favorece ese trabajo en equipo, ese trabajo cooperativo, esas exposiciones a nivel oral y ahí es donde además ves a esos alumnos que con la práctica del teatro, con todo lo que conlleva
el día a día en esa extraescolar de teatro, cómo van trabajando su psicomotricidad, las habilidades a nivel de trabajo en grupo también, cómo se va mostrando en el aula y cómo presentan sus trabajos, porque hay alumnos y alumnas que presentan unos trabajos impresionantes, con unas destrezas a la hora de comunicar, que se ven reforzadas por el hecho de que son alumnos de teatro también, ¿no? Entonces, eso ahí hay una cohesión, teatro y educación, y que nosotros en el colegio reforzamos a nivel pedagógico y a nivel de aula, y no solo en primaria, sino en secundaria. Bachillerato ya sabemos que es un poquito más complicado, por lo que ya has comentado, de llegar a una prueba hay que tener unos conocimientos que te van a preguntar de una determinada manera, y ahí no hay vuelta de hoja. De momento no hay vuelta de hoja. A esa prueba de momento no la podemos cambiar. Y aunque sí también ya se meten algún tipo de exposiciones orales a lo largo del curso, lógicamente no llegan a ser en el número que se realizan en secundaria y en primaria. Pero bueno, luego podemos ir hablando más de todo esto y de cómo evolucionan los niños en teatro. Yo estoy aquí por 3 razones. La primera, como madre de alumnos de teatro y de todos, además de varios hijos. Y si bien tienes tu razón que las estructuras de poder no nos van a apoyar, la base, la fuerza social tenemos que usar los padres, que son los que tenemos que empujar a que esta actividad vaya para arriba, como ha sido en este colegio, porque realmente es lo que va a crear demanda. Estoy aquí además como actriz del grupo de padres, que fue una de las mejores ideas de mi vida. A mí siempre digo lo mismo, la gente va al gimnasio, hace mal, tiene que ir al teatro, porque la actividad intelectual es la que nos hace feliz, y el teatro es una actividad intelectual, que cada día mejoramos más intelectualmente. En cambio, cuando vas al gimnasio ya hay una edad que solo vas a darte disgusto. Y el teatro todo lo contrario. Y luego estoy aquí como consultora de recursos humanos, dedicada desde hace mucho tiempo, ya no digo cuánto, a selección de personal. Entonces, cuando haces un proceso de selección y haces ese análisis curricular, siempre preguntas a qué actividades has dedicado tiempo en tu vida. Entonces empiezas a discriminar muy bien qué actividades mejoran competencias profesionales. Yo voy a dar un salto más que vosotros, no me voy a quedar en la educación, sino voy a ir al desempeño profesional. Y está muy relacionada la gente que hace actividades físicas de mucha tenacidad, que realmente después llegan al trabajo y son gente muy esforzada y muy tenaz. Todo hace en esta vida, no solo el conocimiento académico, sino el aprendizaje experiencial. Y la gente que hace teatro tiene no solo una soltura a la hora de explicar los temas, de enfrentarse a un auditorio, tiene una autoestima elevada. Porque, entre otras cosas, el teatro, y vosotros lo sabéis, el teatro nos da un refuerzo muy bueno, ¿eh? El aplauso es fantástico. Es bárbaro. Uno dice, soy guay. Pero cuando sale por allí, están tus compañeros, que también te refuerzan constantemente. Hace un equipo, de nada vale que tú lo hagas muy bien si los demás no lo hacen bien. Entonces, el trabajo en equipo que fomenta el teatro es de los mejores que puede haber. Y un trabajo en equipo con refuerzo. Tú estás esforzándote todo el año y llega por una vez al año que te aplauden, que tus compañeros te felicitan, que tú felicitas al otro, que es un éxito. Y eso hay pocas actividades que las tenga. Y un éxito colectivo, además. Un éxito en el que participamos todos. Entonces, iremos comentando más cosas, pero desde luego como actividad que beneficia la competencia profesional no cabe ninguna duda. Hablabas de la empatía. La empatía dices ponerse el zapato del otro. No me pongo el zapato, me pongo la piel del otro. Y tengo que memorizar experiencias, no un texto solo. Que yo soy partidaria de que la memoria también hay que fomentarla, porque es la antesala de la inteligencia y sin memoria no vamos a muchas partes. Y a nuestra edad la memoria hay que practicarla. Y está muy bien practicarla. Pero es que además no tengo que memorizar el texto. Tengo que memorizar lo que significa ese texto, la experiencia que supone para el que se lo voy a decir. Que además, si no se lo digo, se queda sin decir su papel y le fastidia mucho, ¿eh? Todo eso, toda esa experiencia, memorizarla, eso sí que es empatía. Sí es ponerme en el lugar de otra persona y intentar saber. Muchas veces, yo no sé cómo son las escuelas de teatro, pero muchas veces yo procuro tener la emoción o el texto es el que me da la emoción a mí. Y reconocer esas emociones, aparte de que es divertidísimo, es un valor estupendo para la futura convivencia.
Yo siempre digo, al final, no sé si el teatro hace buena gente o la buena gente hace teatro. Pero en realidad es que llegamos a esa conclusión. En el teatro hay siempre buena gente. Ya. Podéis aplaudir, no os cortéis, faltaría más. Que refuerza mucho. Bueno, mi experiencia como en teatro pues es un poquito más amplia, a lo mejor que la del resto. Académicamente estoy años luz de vosotros, con lo cual, ¿qué pinto yo aquí arriba, no? Pero bueno, independientemente de eso, yo me hice maestro por el teatro. Yo me hice maestro con 39 años. Fui a la graduación con mis hijas de la mano, cosa que pocas personas pueden hacer. ¿Y por qué me hice maestro? Pues porque en aquellos momentos consideré que era importante que como persona que estaba trabajando con niños tener una formación o algo que me ayudara más en el tema, ¿no? Bueno, craso error por mi parte, porque realmente llegué a una escuela de magisterio donde me encontré que la mayoría de la gente me daba clase en la vida había pisado un aula, con lo cual difícilmente un cirujano que nunca ha operado le podrá explicar a alguien cómo funciona un quirófano. Entonces, esto me pareció gravísimo. Segundo, que vivían un poco con unas normas educativas que no tenían nada que ver con el día a día del cole. Yo que llevaba aquí años viendo cómo funcionaba un cole por dentro y viendo mi experiencia como profesor, decía, lo que le están enseñando a esta gente... O sea, yo tenía clase de física en la escuela de magisterio. Vale, en sexto de primaria, que es el curso más alto que se le puede dar un maestro, ¿hay física? No. ¿Hay química? No. Bueno, pues no entendía yo nada. Y luego lo que sí me llamaba la atención era compañeros de clase cuando tenían que hablar en público, exponer un trabajo, que había gente que rompía a llorar. Decía yo, pues el día que tengas a 25 monstruitos delante tuya, prepárate porque te van a merendar. O sea, si no eres capaz de leer delante de tus compañeros, ¿a dónde vamos, no? Bueno, siempre hemos dicho, y para mí ha sido el mayor orgullo, que a pesar de haber tenido 1.300 alumnos, creo que solamente 5 o 6 se han dedicado profesionalmente al teatro. Y esto diréis, ¿es una contradicción? No, porque siempre hemos predicado que aquí hacíamos un teatro pedagógico. Es decir, trabajar un montón de herramientas que ayuden a la formación del alumno desde el punto de vista del teatro. Desde hablar en público, que es la autoestima, la memorización, la psicomotricidad, la expresión corporal, el trabajo en equipo, las emociones. A mí todo esto de la inteligencia emocional me río muchísimo, porque vamos, llevamos años haciéndolo en teatro. Talleres de interioridad que ahora están tan de moda, pues que todo esto son las emociones que hemos trabajado en teatro, aquello de Stanislavski, estas cosas. O sea, entonces digo, bueno, pues hemos sido unos precursores de la educación al final. Y bueno, pues nada, mi experiencia como educador, que esto es maravilloso, que siga muchos años y que evidentemente pues que la gente aprenda lo bueno que hay en teatro. Hubo una época en que a mí me pareció impresionante porque cuando aún existía el BUP, existieron unas asignaturas, los que sois profesionales de la educación no me podéis corregir, creo que se llamaban EATP, Enseñanzas Artísticas, Técnicas y Profesionales. Y una de ellas era teatro. Y dije, por fin. ¿Quién daba teatro? Los profes de literatura. ¿Qué era teatro? Estudiar a los autores teatrales y sus obras. Con lo cual, ¿para qué servía la clase EATP de teatro? Para nada. Por mi parte, nada más. Bien. Quería preguntar a Puri y a Willy, ¿qué áreas consideráis que se trabajan en teatro? Ya hemos hablado un poquito sobre ello, pero ¿qué áreas consideráis pues, que trabajamos en un curso normal de teatro? Yo siempre digo, a cuenta de esto último que comentabas, y suena a veces un poco cobarde cuando eres tú el que da la clase, pero que yo sería feliz si no hubiera necesidad de hacer una obra de fin de curso. ¿Por qué? Porque al final los padres y los niños valoran si aquello es un éxito o no dependiendo de la función de fin de curso, que al final técnicamente es lo de menos, a mi modo de ver. Totalmente. Entonces, además de la función de fin de curso, cuando sales aquí como actor vestido correspondientemente, haces la obra y te refuerzan la autoestima de una forma tan maravillosa, aplaudiéndote al final, ¿qué hay detrás de esta obra? ¿Qué se trabaja durante todo el año que el espectador que viene a ver la obra no ve? A ver, estabais hablando antes de las emociones que se trabajan en teatro, pero es que en teatro también se trabaja el autocontrol de las emociones. ¿Por qué? Pues os explico. Porque no es la primera vez que aquí encima a alguien le da un ataque de risa. ¿Es verdad o no? Me extraña. Bueno. Y lo que les enseñamos también es, si te da el ataque de risa, contrólate.
Sí, sí. O si te pones si estás enfermo, ¿cuántos niños han actuado con Dalsi? Y ahora que veo para Mabelén, yo me acuerdo de una de sus hijas, Rocío, que salió una vez y ya estaba malísima, le dolía un montón la barriga, yo me acuerdo perfectamente, había dirigido yo esa obra. Sí. Y estaba aquí y aguantó, hizo toda la obra, se controló, después salió y ya, bueno, se fue para casa. Yo creo que había sido al final más nervios que otra cosa, ¿no? O algo así. Sí, no suele pasarle eso. Bueno, pues ese control que tuvo, y además estoy hablando que debía de estar en cuarto, quinto. de primaria, sí. O sea, que era una niña muy pequeña. O sea, que se nos llena a todos la boca hablando de las emociones. Sí que se trabaja en teatro, pero también se trabaja el que aprendan a autocontrolarse. Porque es muy bonito que todos tengamos todas las emociones y las exterioricemos. Es buenísimo. Pero también tenemos que saber cómo, cuándo, dónde. ¿No es verdad? Y cuántas escenas de amor maravillosas hemos visto aquí entre alumnos que no se soportaban. No se soportaban. Vale, o sea, eso lo hemos visto. O sea, que se han controlado. Han aprendido muchísimo. Después yo creo que en el teatro también se aprende generosidad. Sí, es que aprendes generosidad. Primero, porque, yo qué sé, un ejemplo. Quieres tener un papel. No todos los niños, ojo, no todos los niños quieren ser los protagonistas, ¿eh? Siempre hay niños que dicen, no, a mí un papelito pequeño. Teníamos uno en concreto que le decía, no hay una nube. Estaba en quinto. Vale. Que era vago, básicamente. ¿Qué? Era muy vago y no quería estudiar papel. Decía que a él le gustaba lo de la nube. Vale, bien. Entonces, vale, pero normalmente muchos niños quieren ser protagonistas. Entonces, cuando no te toca ser protagonista y le toca a un compañero, en el fondo estás trabajando generosamente para que ese compañero lo haga bien, para que tu obra salga bien y para que le guste a todo el mundo y que todo el mundo esté contento. No me digáis que eso no es generosidad. Es generosidad, ¿vale? Porque también lo sabemos, puede ser mala persona y decir, bueno, pues mira, que se fastidie, o le puedes dejar colgado el papel, no darle una entrada y fastidiarlo, porque eso puedes hacerlo. Y lo sabemos. Un texto que ya dijo. Sí, exacto. O puedes fastidiarlo de muchas maneras, pero no. Son generosos, al final hacen la obra, quieren que todo salga bien, siempre quieren que todo salga bien. O sea, yo creo que también... ¿No estás de acuerdo, José? No. ¿No? No, porque yo estoy aquí para llevar la contraria. A mí me pagan por llevar la contraria. A mí me dijeron, tú ven aquí y ármala. Cuéntalo. Entonces, ¿Te pagan? Sí, claro. Eso es lo que tenía que decir para excitar más el ánimo. No es generosidad, cuéntame. No, a ver, sí que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo creo que va a llegar un momento que nos ponga un halo de santidad aquí a todos y vamos a decir que el teatro es maravilloso, todos salimos muy contentos y todo el mundo acaba siendo santo, honrado y nos beatifican a todos. Entonces yo voy a ir por el lado contrario. Es cierto eso, trabajan con las emociones, pero ojo, las emociones no son siempre... las emociones tienen su cara A y su cara B, las emociones generan mucho conflicto. Entonces, lo bueno es que durante 25 años esta experiencia ha demostrado que, sobre todo a los que gestionáis esas emociones, que no son fáciles con adolescentes, o sea, no son fáciles con adultos, no nos engañemos. Adolescentes, Willy. Ya, pero bueno, todos somos, en el fondo todos somos adolescentes, aunque tratemos de ocultarlo, pero en los adolescentes se nota más, son más transparentes, entonces no es nada fácil gestionar esas emociones en un contexto como el teatral, donde tú juegas con las emociones tuyas, las del personaje, que a veces te permiten jugar con las del personaje y con las tuyas, y con las de tus compañeros de teatro. Entonces, hay conflictos, no lo vamos a negar. Hay muchos conflictos emocionales. No, pero precisamente por eso tiene más mérito. El saber manejar esos conflictos y que ellos desdramaticen, nunca mejor dicho en el tema del teatro, desdramaticen el conflicto, que el conflicto no es algo que, se acaba el mundo, no, que, bueno, yo tengo un conflicto, mañana lo tiene. Y en el teatro yo creo que es fácil que te des cuenta de que, bueno, los conflictos forman parte de la realidad y que tienes que afrontarlos, porque lo ves en los personajes. Lo que hablábamos antes de la empatía, cuando hablábamos del texto, que me parecía muy interesante, que te pones en el texto, en los pensamientos del otro. Sí, pero también es tan importante como eso, yo recordaba, te pones en la piel de tu compañero que está en el escenario. ¿Y si él falla, qué voy a hacer yo? ¿Y si él me hace una morcilla o se inventa algo, cómo voy a responder yo? Tienes que estar siempre preparado para el texto y para improvisar, porque en cualquier momento puede surgir algo. Y eso emocionalmente es muy interesante, porque al final hay una especie de solidaridad en la que también dependes de tu compañero.
Y yo, lo último que voy a decir, que no estoy muy de acuerdo, es con eso que decíais, bueno, al final, la actuación de fin de curso. Yo creo que todo eso lo salva, que al final todo el mundo quiere triunfar. Es decir, si no hay actuación de fin de curso y si nadie te va a aplaudir, los conflictos emocionales, pues al final a tu compañero, mira, pero tú quieres que a ti te aplaudan. Y si a él no le sale bien, a ti tampoco te va a salir bien. Entonces, al final hay una especie de solidaridad, aunque sea egoísta, que es muchas veces la solidaridad que funciona, que es la que, ostras, pero hay que hacerlo bien porque no vamos a hacer el ridículo, hacerlo bien o por lo menos salir del paso. Entonces, yo creo que es muy importante, no sé si a final de curso, pero que sí haya un proyecto en el que hay que exponer esto al público y hay que arriesgarse. Evidentemente, eso no es todo el valor. Es decir, que la obra salga bien no quiere decir que el curso fuera muy bien, pero sí que eso hace que el curso se plantee de otra manera, porque hay un proyecto final que hay que atreverse a exponer. Y eso es lo que les une, porque si no, muchos de esos que se llevan mal, y al salir de aquí se siguen llevando mal, ¿por qué en el escenario se llevan teóricamente bien? Porque los dos quieren triunfar y quieren recibir el aplauso, es así de claro. No es que sean unos santos, no, es que por el interés propio. Entonces, claro, es que es ese objetivo, meta al que llegar. Claro. Y eso sí es muy importante, sobre todo en equipo. claro. Estamos hablando como directores de teatro, como actores, y nos estamos olvidando del público. Claro. Y el público es fundamental, Sí. es importantísimo. Es un actor más, generalmente, antes de salir de todas las obras, dices, ¿quién me mandó venir aquí? Con la tensión, con lo cómoda que estoy yo en mi zona No de lo confort. disfrutas, no disfrutas Una vez el- que piso, pero antes no. Antes no. Antes no, digo, ¿para qué? Voy a hacer el ridículo delante de los compañeros de mi hijo, fatal. Luego sales y piensas esto y ya la cosa es otra porque jugamos en casa, ¿eh? Porque aquí el público viene a decir que lo hacemos muy bien. Sí, bueno. Porque el que no es padre es primo y el que no es tío. Entonces siempre sale bien porque todo el mundo está a favor. De hecho, cuando hemos salido a hacer algún bolo por ahí fuera con alguna obra hemos notado alguna diferencia. Pero pequeñita. En Entonces, general, no. no. Pero bueno, aquí siempre... Y el público es importantísimo. Y como público, que también puedo hablar como público, hay que decir que este colegio es un hito, porque yo no creo que en España haya otro sitio en el que puedas haber visto ¿cuántas? Vaya, me pillas 181. ahora con la memoria. 181 obras 181 obras. del calibre de... No te creas que todas son el patito feo, es 12 hombres sin piedad, El Rey León, El sueño de una noche de verano, ¿cómo se llama la del sitio blanco, esa que hicisteis hace... Arte. Arte. Mamma mía. Claro, y eso que lo tengas al lado de casa y que veas todos los años 4 o 5 de ese calibre, eso no pasa en ningún sitio. Y además todas muy dignamente resueltas. Y tanto. Entonces, eso hay que valorarlo también, eso es importantísimo. Y es una parte de refuerzo para nosotros, pero también para todos los que nos rodean. ¿Tú algo que aportar sobre qué se trabaja en teatro o, Pues o hombre, cambiamos? se trabaja pues todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, que cada curso tiene su programa, que esto es una cosa que intentamos decir a los padres en las reuniones, pero claro, de 100 y pico padres de teatro vienen 15, que siempre son los mismos y siempre le colocamos el mismo rollo. Pero bueno, por lo menos ellos lo tienen claro. De los cuales 13 están hoy aquí. Entonces, bueno, ahí sí que evidentemente cada curso de teatro que funcionan en grupos de 2 años, primero nos permite cumplir el programa educativo que hay dentro de cada grupo, pero también nos permite que el niño que este año tiene, por ejemplo, 5 años, va a actuar este año con los de 6. O sea, él va a ser el pequeño. Pero el año que viene él va a tener 6 y los pequeños son los de 5. Con lo cual estamos facilitando que un niño interactúe con un curso más y un curso menos. Y eso también, socializar, está muy bien. No solo con tu grupo de amigos, con tu grupo de clase, sino conocer a gente un curso más arriba, un curso más Y abajo. que el rol cambia, quiero Y que el decir. rol cambia, un año te evidentemente. cuidan y al año siguiente... Claro, y cuando llega el momento de repartir papeles, sobre todo en las obras ya de los más mayorcitos, normalmente los papeles fuertes siempre son para el curso más mayor y este año te toca de nube. Y el año que viene serás tú el prote y la nube será otro. Entonces eso me parece también que es muy importante porque al final de cuentas la vida es así. Sí. Tú haces muchos méritos en un puesto de trabajo y viene otro, que es el que sea, y te quita tu sitio y gana más que tú. Pero esto es la realidad. Entonces, la vida no es justa. Bien, tenía aquí pensado hablar de qué aporta el teatro académica y profesionalmente, pero bueno, creo que en la presentación ya lo tratamos, así que saltaría al siguiente punto y de los que habéis sido...
Ah, pregunta, bien. Rubén. Como dijiste que aporta profesionalmente, Sí. pues a mí el teatro me ayudó profesionalmente en los claustros, por ejemplo, que tenemos de profesorado, a salir sin miedo, a ser capaz de exponer un tema sin estar temblando todo el rato, a poder hablar sin que me tiemble la voz constantemente, que era algo que me pasaba los primeros años. Y después en teatros pues fue mejorando mucho. Tengo una anécdota que fue que en un claustro me tocó exponer un tema, no lo sabía, y lo resolví sin que nadie supiese que no lo tenía preparado. Te estás oyendo, Maricano. Ah. Sabes que te está oyendo, ¿no? Pero salió fenomenal con esa capacidad de improvisar. Y después, de cara a los niños, también decir que hay niños que pues, son muy introvertidos en el aula, que le cuesta mucho socializar con los demás, y después lo ves en una representación muy fuerte. Es algo de agradecer mucho. Sí, estoy de acuerdo. Yo simplemente, antes de cambiar de sección, añadir un poco también que se habla a nivel educacional, nivel profesional, pero yo creo que es algo que afecta a ambos y también a lo personal, un poco relacionado con lo que decía al principio, del tema de cómo está montada la educación hoy en día, de mucho memorizar, mucho tal, y que la gente a día de hoy, sobre todo las generaciones que vienen nuevas, es muy memorizar para que eso todo lo tenga un clic. Yo creo que eso también es un problema, porque nos hemos encontrado a día de hoy con que la gente no es capaz de memorizar ni un número de teléfono. Entonces te sabías la agenda del teléfono de todos tus amigos, de tu familia, todo, da igual, te decían cosa y la memorizabas con esto. La gente, al tener a día de hoy la información tan eso, a un clic, has creado una sociedad así, mucho más resolutiva en algunos aspectos, pero sin capacidad de retener muchísimas cosas. Y yo creo que eso, por ejemplo, el teatro, que no te queda otra, no hay clic que valga, lo tienes que retener sí o sí, también ayuda a ejecutar esa memoria que me parece que aparte de todas las actividades que tengamos, es muy importante. No solo a la hora de ser capaz de memorizar algo y lo bonito, sino en muchos aspectos de la vida te hace falta tener memoria. Y creo que a día de hoy eso se está perdiendo muchísimo. Entonces me parece que aporta algo muy positivo el teatro. Pero yo insisto lo de antes, la memoria con sentido. Eso yo creo que nos está perdiendo. Hay alumnos que tienen una memoria impresionante para lo que ellos quieren. Para lo que para ellos tiene sentido, tienen una memoria impresionante. Lo que no hacen es el esfuerzo que hacíamos nosotros, porque no nos quedaba otra, memorizar cosas sin sentido. Antes no nos quedaba otra, porque no teníamos esa información, ahora lo tienen. Y al final, el pensamiento, todos, somos muy cómodos. Es decir, el pensamiento, si encuentra un atajo por el que llegar antes, lo va a hacer siempre. Aunque nosotros nos empeñemos a hacer. Antes no lo teníamos que hacerlo, ahora no. Pero la memoria, por supuesto, que es importantísimo. O sea, sin memoria no hay conocimiento. Pero la memoria en sentido. Yo creo que el teatro va por ahí. La memoria le otorga un sentido al personaje, al papel, a... Eso va a determinarlo de una manera lo que sea útil. Porque creo que claro, con el pensamiento ese de memorizar con sentido, hemos llegado a veces al extremo opuesto de como no tiene sentido memorizar todo esto, no memorizamos nada. Sí. Y es un problema. Y es cierto que el teatro te plantea retos cuando coges determinados guiones y crees que jamás vas a poder aprender eso. Y a base de trabajo, pues sí que lo aprendes. Y también es verdad que pues la mente es divertida y te ofrece atajos. Cuando montamos La venganza de Don Mendo, yo creo que es el texto más salvaje que nos hemos aprendido nunca aquí, algunos, para no tener que memorizar todo al pie de la letra, aprendimos a improvisar en verso, que era algo que nunca creímos que pudiéramos hacer. Pero sí, son los atajos que te vas creando. Que bueno, que también está bien tener esos recursos para solventar algunos temas. Había por aquí otra pregunta. Sí, bueno, pregunta, reflexión, sí. A ver, me da un poco de pena el escuchar, y estoy totalmente de acuerdo, en que el sistema educativo, pues desgraciadamente, no ayuda a esto. Creo que los políticos o quien competa debería haber una reforma del sistema educativo, como la dramatización, el teatro y la música tenían que estar incluidas en el currículum sí o sí. A lo mejor no digo menos matemáticas, porque sí, las matemáticas son importantes, la lengua es importante, pero hacer un hueco no como una actividad escolar, sino como algo dentro del currículum.
Pero impartido por profesionales de la materia. Por supuesto. No por el profe de literatura. No, claro, por supuesto. Con todo el respeto a los profes de literatura. Ya te oyó. Y a mí que me tenías adelantado. No, por supuesto, pues eso, un profesor especializado en la materia, cualquier sea el profesor de música o el de matemáticas. Pero bueno, yo creo que se está haciendo un avance, o sea, no sé quién dijo alguna vez de que solo hace falta una persona para empezar una revolución. Pues creo que en el Colegio Compañía de María, con el aula de teatro, está empezando esa revolución, ¿no? A lo mejor es una forma de que otros centros copien y alguien ahí arriba se dé cuenta de que el teatro y de que la danza y de que la música son artes que son necesarísimas para el desarrollo integral de la persona y que te ayudan, como vemos, en un futuro, en el trabajo, en tu vida, y eres una persona mucho más competente. Ahí está. Yo quiero añadir que el teatro además fomenta la lectura. Yo, o sea, gracias a mis profesores de literatura me gustan los dramaturgos, tengo que decirlo. Y luego gracias a mi profesor de teatro me gustó representar teatro y hacer teatro. Y gracias a hacer y representar teatro me animé a leer muchísimas obras de teatro, de dramaturgos que a lo mejor no das en el colegio o que no son famosos y que lees. Y empiezas a devorar los librillos que te los terminas en una noche. Y dices, ya me he leído una obra y ya está, y quiero otra, porque quiero más de estos personajes que me cuenta este autor de esto y de esto. Yo creo que es fundamental. La lectura para nuestros niños y para cualquier persona pues enriquece. Una novela está bien, pero yo muchas veces no tengo tiempo para leerme la novela. Empiezas y luego la dejas y te vas con otra cosa. Un libro de la obra de teatro, te la lees y está, y te sientes bien. Además hubo una época, a ti te pilló, Iria, como a mí, en la que Willy puso su biblioteca de teatro a nuestra disposición, con lo cual la biblioteca de teatro de Willy se redujo a la mitad en cosa de 3 años. Yo también. Básicamente por eso dejé de volar. Yo también, sí. Y sí que es verdad que ayudaba a leer mucho. Si no, ¿cómo habrías leído tú Aristófanes? Madre mía, ese se lo devolví, pero se lo tira a la cara, lo de las nubes de Aristófanes. Bien, seguimos. Quería preguntaros, sobre todo a José Ramón y a Mabe, ¿cuál fue vuestra experiencia como alumnos? Que José Ramón se retrotraiga cuando era alumno, Mabe lo tiene más reciente. ¿Y cómo es vuestra experiencia como alumnos dentro del aula de teatro? ¿Por qué seguisteis durante tanto tiempo haciendo teatro? ¿Qué os enganchó de la actividad? ¿Qué os aportó? Yo empecé en Maristas, yo creo que fue en tercero de GB. Había un grupo de teatro, no estaba Willy aún, había un grupo de teatro montado por unos padres y estuvo allí 2 o 3 años, funcionó. Y bueno, le cogí el gusanillo, me gustaba mucho porque yo además era muy... No fuera de Maristas, donde tenía mi ambiente, en la calle. Yo era muy de calle, me movía en el barrio. Yo todo lo que aprendí, lo aprendí en la calle, en el teatro, tal. En las clases aprendí algo, pero lo importante en la vida, aprendí en la calle, en el teatro, las cosas importantes, la interactuación, todo esto. Sí, eso sí. No voy a, se te ve y se nota, sí. Se nota un hombre de calle totalmente. No, pero quiero decir que en Maristas yo era muy introvertido, porque no estaba... Bueno, no, había llegado más tarde, había llegado en tercero GB, ya todos tenían sus amigos, yo aún no, tal, y era muy introvertido. Entonces el teatro me sirvió mucho para empezar a tener autoestima, porque yo veía que me subía al escenario, hacía mi papel y todo el mundo aplaudía, lo que decíamos antes. Entonces decía, ostras, y me aplauden, y al final aquel chico introvertido que no hablaba mucho en clase, te venían todos a hablar y te decían, oye, pues qué bien lo hiciste y que no sé qué, y entonces te reforzaba. Decías, oye, pues esto voy a seguir. Entonces me enganché ahí. Después en bachillerato hicimos aquí una obra en primero de BUP dirigida por alumnos, que me gustó mucho, y después hicimos una en tercero y fue cuando conocimos a Willy, un señor muy importante que había en Vigo, que llevaba obras de teatro, la idea que teníamos nosotros, y era así, era muy importante. Y entonces le invitamos un día, una compañera le invitó un día a venir para que nosotros estábamos muy asustados, íbamos a tener la obra en tercero de BUP y decíamos, Dios mío, esto va a ser un desastre, tal, tenemos que recurrir a algún experto. Y entonces vino él como experto, nos echó una mano y al final pudimos estrenar y salió todo bastante bien. Y nos ficharon, algunos de nosotros nos ficharon la compañía. Y nada, desde esa, no, muy bien, la experiencia muy positiva, porque además, corresponde con una edad que es una edad muy emocionalmente muy inestable. O
sea, tienes muchas incertezas. Entonces, bueno, tener un grupo de referencia en el que además hay gente de distintas edades que va por delante tuya, también hay gente que va por detrás. Entonces, es muy intergeneracional. O sea, en el grupo en el que estábamos había gente de 25, de 26, 27, con el que salías por la noche y te ibas y te volvían a casa a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada, y tus padres se fiaban, porque ibas con gente seria. Y después estaba yo, que tenía 17 o 18, y había gente de 15 o 14. O sea, y era como una pequeña familia. Todos los fines de semana hacíamos cosas juntas, etcétera. Yo aprendí mucho. O sea, ya digo, yo era un inútil, puri, podría hablar aquí. Manualmente lo sigo siendo, no sigo siendo muy hábil, pero lo poco que aprendí de poner un tornillo de una bombilla o no sé qué, lo aprendí en teatro, igual que otras cosas, ¿no? Quiero decir que es mucho lo que aprendí en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, por circunstancias luego estás en otro sitio, lo dejas y tal. Y siempre con la idea de reenganchar o tal, pero bueno. Mi perspectiva es muy diferente, porque yo empecé muy mayor, eso que ya llevo 10 años, pero un día Willy, venían las niñas y un día por la calle me dijo, me hace falta un papelito, el típico de árbol, que no tengo, pues bueno, pues venga, voy. Y la verdad es que lo pasé fenomenal porque lo pasamos muy bien en el escenario. Me acuerdo que habíamos puesto el biombo ahí, en la primera obra, y debíamos estar ahí dentro 15. Bueno, lo pasamos tan bien allí dentro, viendo a los otros. Dije, esto es la bomba, esto es divertidísimo. Encima me mejora, el grupo de gente es fantástico y lo bueno que tiene el teatro también es que la edad no es un inconveniente, sino todo lo contrario. Porque la experiencia es un valor añadido aquí. Claro que sí. Entonces, no sé si seguirá habiendo papeles, pero para mí, así, lo digo siempre, ha sido una de las mejores experiencias y de las actividades, porque cuando vienes a teatro tienes que dejar todo lo que tienes fuera, porque tienes que estar a lo que estás. Y ya no te digo el día de la obra. El día de la obra ya puedes tener 1000 preocupaciones, que tú tienes que estar a lo que estás, pendiente del otro, pendiente de ti. Eso es buenísimo, esas actividades que son exigentes, son muy buenas psicológicamente. Entonces, a mí me parece una actividad bárbara. Decíamos antes, fomenta la empatía. Es que es una actividad desde el niño pequeño. ¿Cómo aprende el niño pequeño? Imitando. ¿Qué hacemos nosotros? Imitar cuando estamos haciendo teatro. Y eso es empatizar. Estamos jugando a una actividad que tampoco... todas estas de deporte, que tienes que esforzarte y tal, y cada vez mejor. Y si no llegas a un sitio, ya la fastidiaste. Y aquí, en cambio, no. A mí me gusta una actividad en que cada día digas, lo puedo hacer mejor. Y me quedan poquitas, pero las más interesantes. Y el teatro es interesante y cada día lo puedes hacer mejor. Y eso no hay dinero que lo pague. Y esa parte, eso que comentabas tú, esa parte lúdica que tiene, de juego, ¿no? Que es lo que hace que sea muy agradable a veces. La de tiempo que perdemos en los ensayos haciendo chorradas. Que llegas aquí y en vez de ese día, pues por lo que sea, la gente no está por ponerse en serio y empieza a hacer chorradas. Pero ¿cuántas ideas salen de esas chorradas? Es decir, la creatividad sale de las chorradas y de tener esa libertad para permitirte hacer cualquier cosa y decir, oye, pues esto queda bien, pues mira, pues hazlo y tal. Yo desde ahí tengo otra experiencia y es, en mi casa todos fueron a teatro, menos una persona. Mi marido va siempre como público. Y tengo ya 4 generaciones, porque entre mis sobrinos, nietos, etc. Lo divertido que es, cuando estábamos en casa, las niñas con sus obras y yo con la mía, ensayando todos, era divertidísimo. Yo con mamá mía bailando por el salón, la otra que hacía una obra dramática, el Club de los Poetas Muertos, que tenía que llorar. Aquello era bárbaro. Digo, desde luego, esta es una casa con vida, con actividad, con interés y encima, por lo que decíais, enriqueciendo todo, porque leer una obra de teatro te da cultura, te aporta muchísimo. Yo estoy segura que también les ha enseñado mucha parte de eso. Pero era muy divertido, era un juego entre todos y que puedes estar haciéndolo con tu hija pequeña, con tu hija. Ella me tomaba a mí el papel, yo a ella. Ensayas, lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer de esta manera. Nos ha también unido mucho y eso ha sido muy bonito y muy importante. Bueno, no vamos a hacer pasar el mal rato a Marta de preguntarle cuándo se va a sumar. Me están poniendo los dientes largos, que conste, ¿eh? Al grupo de teatro, pero sí que quería preguntar, pues, hay una pregunta, sí, porque me quedé con el dato de personas que no se soportan en el escenario y tienen que hacer escenas románticas, que todo funciona perfectamente, y estaba escuchando a vuestras experiencias personales y vi que os enfocáis mucho en el resultado final. Y a mí me interesaba ver cómo se supera, desde vuestra perspectiva, cómo se produce la superación de las diferencias personales del grupo como equipo durante los ensayos, durante el proceso, para llegar a un resultado final que
En primer lugar, el público ni se entera de que os vais bien mal. Para nosotros sois una máquina perfectamente integrada. Y segundo, que claro, al final el resultado es beneficioso para todos, claro, pero ¿de dónde sale esa química necesaria para que no os matéis unos a otros durante los ensayos? A ver, vamos a ver. Primero, yo ahora estoy descolgada de dar clases de teatro, pero te puedo asegurar que la primera palabra que se suele decir, y sobre todo ya cuando son los grupos más mayorcitos, lo primero es, mira, al salir de aquí, si no te apetece, no te tomes un café con él, pero aquí sois todos equipo. ¿Cómo se supera eso? Desde pequeñitos haciendo equipo. Si están desde pequeñitos, ya saben que hay un equipo. Los que pueden entrar nuevos saben lo que hay. No te soportas, mira, cuando salgas por la puerta de clase es tu vida, pero aquí somos todos, haciendo equipo y que todos somos importantes en ese engranaje. Entonces, que tú te llevas mejor con fulanito que con menganito, que habéis discutido, lo que sea, pero es que hay un respeto, pero es que eso ya te digo, eso viene desde pequeñitos. Es más, los malos rollos suelen pasar más en la ESO, ¿no? Suele ser. Sí, la adolescencia. Suele ser la adolescencia. Pero si ya vienen de antes, sabiendo que al llegar allí hay una norma y lo llevan claro, ¿eh? Igual que cuando, por ejemplo, son más mayores y a lo mejor tienen un día de confidencias que solía pasar, la palabra era: lo que nace en teatro, muere en teatro. ¿Es así o no es así? Totalmente. Entonces, te quiero decir que eso es algo que hicimos desde siempre. Entonces, ya no te preocupas si fulanito y menganito se llevan mal fuera. O sea, tú lo que necesitas es el engranaje y está perfecto. Hombre, se lleva mal fuera y uno viene, te cuenta su historia y tal. ¿Entendés lo que os quiero decir? Pero es haciendo equipo. Sí. Y luego, aparte, bueno, hay una cosa que dijo Puri, y sobre todo con los grupos de bachiller, eso, que las clases eran los viernes de 4 a 6 y de 4 a 4 y media, teóricamente, es viernes, llevamos toda una semana de... Hombre, sabemos lo duro que es estudiar, sobre todo esos cursos, la gente de bachiller está ya presionada porque, oye, selectividad por todos los lados, lógicamente, y llegaban a clase y era como media hora le llamamos de cotilleos. Y evidentemente el cotilleos era desde que un día hablabas pues de una anécdota que pasó en clase, o te acuerdas el día que, o de repente alguien que llegaba y rompía a llorar y nos estaba contando un problema. Y entonces la palabra respeto fue siempre la clave. La clave es, en clase de teatro nos reímos todos con todos, pero el primero que se ría de alguien se va. Y el primero que algún día, algo que se haga en teatro, cuando trabajas en emociones y tal, que alguien vaya contando cosas que se han dicho en esta clase, está expulsado automáticamente. Porque esto es romper nuestro juego. Entonces, ese tipo de cosas, cuando alguien en un momento habla de un tema, opina, y dices, hombre, pues mira, yo este tío que a mí no me entraba, lo veo hablar, lo veo opinar de algo, pues ha contado hoy una cosa y digo, pues a lo mejor me ayuda a verlo desde otra perspectiva. Y yo creo que eso también es muy importante y crea mucho equipo. El equipo es imprescindible en teatro. Sí. Entonces dirías que las relaciones mejoran a lo largo del curso, o sea, a medida que se van conociendo mejor. No, yo creo que eso es muy difícil, porque nosotros hemos conocido gente que se llevaba verdaderamente fatal salir de allí. No es que mejoren, o sea, fuera de clase seguirían con su historia, pero allí con lo que conseguíamos era respeto. Y bueno, no lo conseguíamos nosotros, ellos lo hacían. Lo vieras de otra manera a la otra persona también. Sí. Yo incidiría en lo que contó José Ramón antes, que es el tema del objetivo común. Al final nada une más que tener un objetivo común. Que os remáis todos o aquello se hunde. Yo pongo como ejemplo siempre el primer día que yo llegué a este salón de actos. Yo era un chaval que tampoco sacaba muy buenas notas, ni era especialmente deportista, o sea, no destacaba absolutamente en nada. Yo encontré en teatro un sitio en el que yo creía que podía ser feliz. Yo llegué, hicimos una lectura de guión de Los Miserables, y al acabar esa lectura de guión hubo un chaval 2 años mayor que yo, que al salir de esa lectura se me acercó, me pasó el brazo por encima del hombro y me dijo, mira, apúntate otra cosa porque yo creo que esto no es lo tuyo. Esa fue, no se puede decir, y menos que haya el micro. Ese fue mi recibimiento por alguien mayor que yo. También es verdad que en aquel grupo había gente como Swan, que ya el segundo día me acogió como amigo, siendo 3 años mayor que yo. Entonces, claro, que dijera el que tenía 2 años mayor que tú, pues ya te importaba menos. Pero al final, lo que teníamos, y yo con ese chico compartí 2 años más de teatro,
tenías que salir a escena y hacer reír al público, tenías que salir a escena y que aquello funcionara. Entonces, su bien era mi bien. Por lo tanto, cuanto mejor nos fuera a los dos, mejor para todos. Y eso acaba uniendo, porque el teatro, al revés que en muchos casos los deportes individuales, el que a uno le vaya bien le suma al otro, mientras que en los deportes individuales el que uno le vaya bien resta al otro. Y eso es, en un juego es importante. Es importante. José Ramón, querías... Sí, yo incidir en lo que preguntabas sobre, bueno, sobre las relaciones y todo esto. Yo creo que, además de lo que dijimos del proyecto común, que es muy importante, la otra cuestión que ya citamos es la del sentido del humor. El sentido del humor, o sea, lo primero que quiero decir, no hay fórmula mágica. Quiero decir, hay gente que ha acabado en teatro y se sigue llevando muy mal, y yo diría que hay gente que ha acabado en teatro y se lleva peor que antes. Es decir, también hay esto caso. Pero en general, la experiencia demuestra, y de hecho que se haya 25 años mantenido la experiencia y la escuela teatral demuestra, que bueno, en un gran porcentaje salen muy contentos. Y yo creo que es eso, el proyecto común, el sentido del humor, que es muy importante en esta pareja que está aquí. Porque, claro, estamos hablando de los protagonistas, es decir, sin ellos no funciona esta historia. O sea, yo he sido profesor de teatro, pero yo, bueno, profesor de teatro 2 años o 3, pero yo era muy serio con ellos. O sea, era muy serio, yo no tenía el carisma que tienen estos... Es que tienen mucho carisma. Es que tienen mucho carisma. Es que estar en su casa es ver el carisma que tienen, o sea, es todo vitalidad. Entonces te contagia eso. Y después tienen la suficiente cintura como para estar en esa situación de flexibilidad, de decir, bueno, pues hoy te llega uno y está llorando, está en una mala situación, pues oye, la prioridad tal. Y después también la rigidez de decir, no, hay que ponerse, cuando hay que ponerse. Y a lo mejor en algún momento muy rígido. Aquí ahora hay que ponerse y tal, entonces sale el rígido. Pero es que es necesario, porque todos entendemos que hay que ponerse. Pero luego hay flexibilidad. Entonces yo creo que gran parte del éxito, si no, vamos, la mayor parte del éxito depende de ellos dos por su manera de ser y llevarlo. O sea, porque tienen una manera de afrontarlo y una paciencia que yo, por ejemplo, no tendría. O sea, yo no puedo estar 25 años con adolescentes intentando con esa... Porque es muy... Es decir, exponerse a hacer lo que hacen ellos, durante 2 semanas, presentar 10 obras de teatro, eso es una presión. No estamos hablando de una obra de teatro, es que son 10 obras de teatro, que cualquiera puede ser un auténtico fracaso, porque nunca tienes la garantía de que va a salir bien. Puede salir, bueno, pues si sale digno, pues allá va, y alguna saldrá muy bien, vale, pero siempre tienes la posibilidad de que haya fracasos. Y a mí me parece una locura. Me parece una locura, ellos están acostumbrados, lo hacen año tras año, pero me parece una auténtica locura. Pero quiero decir que mucho también explica eso, situaciones que se resuelven porque, bueno, pues un poquito de sentido del humor, un poquito de paciencia, un poquito de flexibilidad, y se va saliendo del paso. Si tienes una visión muy rígida de que esto tiene que ser, no, se rompería. Lógicamente se rompería porque no aguantaría. Yo creo que uno de los valores de Willy Puri más importantes es que conocen muy bien a la gente, a los niños, a nosotros. Con la gente con la que trabajan los conocen muy bien y eso es fundamental. Saben cómo tratar a cada uno. Y luego dices, las 2 semanas que tú vas a hacer una obra de teatro, salimos a escena dentro de media hora, aquí no hay nadie, nada, no hay nada. Y allí hay 2 árboles, 2 columnas jónicas y 3 bancos. Y la obra se trata de un salón renacentista. Y dices tú, al principio lo pasas mal, luego dices, bueno, Willy ya lo hará. Y lo hace. Pone la columna no sé qué, tal, un pañuelo acá, tal. Y eso te va dando la serenidad. Y luego lo de llevarse bien o llevarse mal, lo que decía Puri, una cosa muy importante que enseña el teatro y que tampoco está muy de moda, es el autocontrol. Es fundamental. Si yo aquí tengo que controlarme. Cuando de pequeñitos llegan aquí y el primer año saludan a todo el mundo, bueno, pues les dejamos, porque tal, pero luego ya les va diciendo que no, que se tienen que controlar. Y eso es fundamental en la vida, que los niños, que todos nos hayan... Si yo me llevo mal con alguien, por el bien común me voy a llevar bien, pero me tengo que controlar, ¿no? Entonces lo de ser espontáneo, regular, espontáneo hasta donde podamos, no interferir en el otro. Entonces el teatro enseña muchísimo control y eso es buenísimo también. Y yo creo que un poco también con lo que preguntaba ella de el proceso y no el final, ¿no? Relacionado con lo que decían ellos también, pero desde el punto de vista no de lo que hacen ellos como el proceso de teatro en clase, sino de lo que vas viviendo desde pequeño. Yo creo que no solo era tienes que trabajar con todo el mundo, al final tiene que salir bien, sino que se fomentaba un poco a veces
eso, o sea, es verdad lo que decía Willy, que en las edades ya un poco más avanzadas, las terapias colectivas, que a veces duran incluso más que el ensayo, estaban ahí y ayudaban un montón, porque hablabas de cosas con gente que dices tú, madre mía, yo salgo a 3 paredes y no se me ocurriría hablar de esto con alguna de la gente que está aquí dentro, pero ahí sí, y el apoyo a veces que te viene de quien menos te lo esperas es impresionante, pero desde pequeñitos sí que se comentaba eso, no solo tienes que trabajar con todo el mundo, o si te toca, o si no, sino que se fomentaba que eso pasase, me refiero. Había actividades en las que te tenías que dividir en 6 grupos, pues no era si te toca con el que menos te lleva, no, es que te va a tocar con el que menos te lleva. Entonces, no valía el estoy siempre con mi compañero, estoy siempre con el amigo, entonces desde el primer día de 4 añitos está siempre de me va a tocar con el que no conozco, me va a tocar con el que no soporto, me va a tocar con el que siempre la acaba, me va a tocar con el que... Y un día era otro y te tocaba a ti, pero a otro le tocaba a alguien contigo que tampoco tenía ganas de estar contigo en el grupo. Y entonces, a base de hacer eso todos los días, de es que no me toque contar, que no me toque contar, que no me toque contar, te toca contar, seguro. Basta que no quieras para que sea. O yo recuerdo incluso, no solo con gente, también con papeles. Yo me acuerdo un día que nos dio Willy un guión de vamos a leerlo aquí y luego me decís a ver qué personaje os gusta más para tenerlo en cuenta a la hora de hacer los papeles. Y yo me acuerdo que la leímos y le dije, me gustan todos menos este. Y llegó la semana siguiente el reparto y ese era mi papel de la obra. Y dije, la madre que lo hizo, o sea, salí odiando a Willy. Y ahora, a día de hoy, te digo que de todas las obras que he hecho, desde que empecé en teatro, que no son pocas precisamente, es uno de los papeles que más me ha gustado y más me ha aportado a lo largo de todas las obras que he hecho. Y ese día lo odié con todas mis fuerzas. Pero es así, no quieres esto, lo quieres. Y yo creo que eso ayuda mucho. ¿Cuál fue el papel? ¿Qué odiaste, Raquel? Ramanandra. El día que leí la obra dije, no, horror. No, Ramanandra, más lo hiciste maravilloso. Pero yo sabía que era tu papel. ¿Pero qué obra era esa? Un día de espías. Sí, ya me acuerdo. Y yo, de verdad, que creo que nunca me lo he pasado tan bien con un papel como con ese. Pero ese día odié a Willy más que nada. ¿Ves? Y se sigue controlando. Bueno, Pero sí era verdad que es importante lo que dijo Raquel, de que cuando hacemos grupos de trabajo, que en clases se trabaja mucho en grupos, porque a veces tienen que hacer pequeñas obras y tal, sí intentamos siempre, yo por ejemplo lo que hago es dividirlos en grupos, que intentando, si hay 2 cursos, pues que haya la mitad de cada curso. Si dentro de cada curso hay 3 clases, que no coincidan gente de la misma clase. Y cada mes los vamos rotando. Y de esta manera vas a terminar trabajando todos con todos. Y también una manera a veces de perderle el miedo, la manía, etcétera, a los demás, es a lo mejor conocerlos, simplemente. Y yo esa política la sigo en la universidad en las prácticas. En mi asignatura, en la parte de prácticas, 70 chicos, imagínate, y pasa eso. Entonces yo ya lo hago a propósito. Los voy cambiando, Tengo compañeros que tienen un montón de problemas porque si fulanito no trabaja, que menganito, que no sé qué, y tal. A mí me da igual, ¿sabes? Si esto es lo que hay, punto pelota. Y ya no discuten ya. Quería preguntaros a vosotras dos, a Mabel y a Marta, como madres, ¿qué creéis que ha aportado el teatro a... Sé que ya más o menos lo comentamos, pero bueno, si queríais aportar algo más, ¿qué ha aportado el teatro a vuestros hijos, la actividad de teatro? No, a mí muchísimo, además a cada una le aportó lo que debía. Quiero decir, pues claro, porque una necesitaba espabilarse y salir y ser más flexible y adaptarse a las circunstancias, y otra necesitaba todo lo contrario. Entonces, como Willy Puri además los conoce muy bien, o con la pequeña, que le dio una autoestima que no tenía, yo siempre digo lo mismo, Blanquita pasó desapercibida toda su vida hasta que llegó a teatro. La primera persona que dijo, oye, esta niña hace algo bien, fue Puri. No le dije hace algo bien, esta niña hace muy bien teatro. Muy bien teatro. Hombre, llevaba 3 años en danza y me dijeron, mujer, déjalo un poco más, porque a lo mejor lo hace bien. y sin embargo, hoy es una niña con una seguridad en sí misma, con muy buenos resultados, y el teatro a ella le vino estupendo. A la mayor, que es una niña tímida, exigirle que estuviera en escena haciendo de árbol, pero con mucha tensión, pero lo hacía y se controlaba. Y a Rocío lo mismo. Y las 3 después no tuvieron ningún problema. Blanca está yendo a debate en Madrid, está ganando.
después tuvieron, y lo reconocen ellas, que el teatro le ha liberado muchísimo las exposiciones, le ha dado muchísima tranquilidad, le ha dado muchísima flexibilidad, que es otra cosa que no estamos comentando, y el teatro te da muchísima flexibilidad. El salir en un momento determinado, tienes que tomar una decisión en la obra porque alguien se ha equivocado, el saberte adaptar y siempre delante de alguien, del público, que no puedes hacerlo mal. Entonces les ha dado, vamos, flexibilidad. Yo lo recomendaría al 100% para cualquier persona, sea tímida o sea expresiva, porque si es demasiado expresiva también le conviene muy que le aten y que diga lo que tenga que decir y no lo que le apetece. Y a Blanquita, en estos momentos en Madrid, quieren que deje la carrera que está haciendo para que haga arte dramático, un profesor de teatro. Sí. Es muy buena, además. Pero no. No, claro. No le deja la madre. Hombre. No, yo estoy de acuerdo con ella. Bueno, pues yo a mis hijos... Sara, la mayor, que ahora está en tercero de carrera. Yo recuerdo, bueno, tanto uno como el otro, Yago, que está en tercero de la ESO, eran muy tímidos. Bueno, Yago sigue siéndolo. Pero recuerdo, bueno, pues como de pequeñitos esa timidez saliendo al escenario, ese vergüenza, ¿no? Recuerdo a Sara haciendo de Blancanieves. Uah, se salió. Se salió. Sí. Yo la recuerdo sentada aquí en una silla, con las piernas así, y estuvo todo el fragmento que le tocaba ser Blancanieves, estuvo todo el rato con la lengua aquí y allá. Todo el rato así. Todo el rato así. Lo debía estar pasando fatal. Yo sufría ahí, en esa segunda fila. Yo sufría, intentaba decirle... Nada, no había manera. Aquella lengua siguió ahí, toda la representación, aquella Blancanieves preciosa. Bueno, que se me cae la baba por la niña. Y bueno, pues a lo largo de las obras también tengo otro momento especial, de especial recuerdo, que fue cuando hizo de bruja aquí en el escenario. Fue ese cambio radical de aquella niña a aquella bruja maquillada que estaba guapísima. Dije yo, Parecía una chica, además te lo dije. Sí, y era en sexto de primaria. Sí. Ahí fue así como una revolución. Las hormonas y todo lo demás. Y recuerdo eso especial. Ya luego ahí, bueno, pues esos musicales y cómo disfrutaba y cómo disfrutábamos nosotros ahí, bueno, pues espectacular. Y en cuanto a Yago, es una pena que este año, bueno, pues haya tenido que, por razones de estudio, no sigue en el grupo, pero bueno, esperemos que vuelva, ¿no, sí. Willy? Yo espero que sí. Intentaremos que... No, pobres, no lo coazonéis. No. Y Yago, pues ese niño tímido sigue siendo aún tímido, pero sí que ha adquirido más autoestima, que ha conseguido... Bueno, hay algo que todavía no está... Se superó a sí mismo, en el escenario se superaba, porque lo pasaba fatal. Muy mal lo pasaba. Se superaba para estar ahí y verlo. Sí, porque pero pongamos en contexto. Yago el año pasado estaba él en un grupo acompañado de 15 niñas. O sea, él era el único chico en un grupo... Diego de Colo vivió también. Sí. Dos héroes. Que haya más mujeres. ¿Por qué más mujeres? Pues pues no no tenéis, sé. es que... Perdona que te interrumpiera. No, iba a decir yo algo de Yago, ¿no? Sí, esa que estaba... Bueno, sí que se le ha notado pues esa pues, mejoría en superar su timidez. Y ha mejorado un poquito la vocalización, pero aún le queda un poco, porque últimamente algunos hablan así, ya sabes cómo, y bueno... Pero sí, ha sido para él también algo muy de llenarlo interiormente y que se ha demostrado. Y también antes comentabas, Mabelén, que hacíais los ensayos en casa, ¿no? Yo recuerdo ya hace años que no puedo hacer eso, porque a mí me encantaba hacer eso, aunque yo no hago teatro, pero me encantaba hacerles las réplicas, ¿no? Y que ensayaran conmigo los papeles, ¿no? Incluso me permitía decirle, oye, aquí ponte así un poco, tal o cual. No sé, bueno, esas cosas que tenemos las madres cuando somos madres. Llegó un momento en que ya no hubo ese... ¿Ensayamos el papel? No, ya lo hago yo. Y allí estaban ellos en su habitación y cada uno se hacía su réplica, pero mamá ya no la dejaban entrar al juego. O sea que ahí sí que eso es una espinita que tengo aquí clavada, ¿eh? Bien,
Preguntaban por qué más chicas que chicos en teatro, y sí que es verdad que yo lo recuerdo históricamente. Históricamente suele ser. Sí. Creo que este año o el año pasado hubo un grupo donde había más chicos que chicas. No sé si Yo abrieron ya el no me acuerdo. telediario con la noticia, porque vamos, había esa cosa histórica. A ver, ¿tú por qué crees que es, José Ramón? No, a ver, no es extraño. Tiene que ver con las cuestiones sociológicas que en una sociedad patriarcal donde el poder está claro dónde está. El poder no está en teatro o en danza. El poder está en lo físico, el deporte, solo hay que ver la televisión. ¿Dónde se gana dinero? ¿Quién sale en la tele? Los deportistas. ¿No? Fundamentalmente. Futbolistas, sobre todo. No deportistas, futbolistas. Y luego tienes el poder que es preparar una oposición para ir a la universidad, determinadas carreras, etc. Y eso es un esquema de poder donde los varones han tenido tradicionalmente esa visión. Entonces, el teatro, que durante mucho tiempo era una cosa de hombres, porque solo la podían hacer hombres, en el siglo XV y XVI, ¿no? Sí, Los Spinozzi solo la podían hacer hombres, porque era una cosa de viciosos, degenerados y borrachos, cómicos de la lengua, ¿vale? Luego acabó convirtiéndose en una de esas profesiones feminizadas, ¿no? O, bueno, pues si eres católico te haces monja, porque ya curas no hay, y si te dedicas al teatro o a la danza, porque eres niña y te gustan las cosas plásticas, artísticas, ese concepto sigue pesando. A pesar de que hablemos hoy de que estamos cambiando, es cierto que estamos cambiando, el empoderamiento, todo esto, que está ahora muy, muy de moda, ¿no? Pero sigue... A ver, en magisterio pasa exactamente igual. Sí, o sea, yo fui profesor de magisterio un año y eran en Pontevedra y eran, ahora creo, si no me equivoco, eran 108 matriculados, 105 eran alumnas y 3 eran alumnos. Y yo les preguntaba, a ver, decidme a mí dónde está la igualdad. En vuestras cabezas, bueno, en la de los 3 que están aquí, sí, pero en la sociedad, ¿dónde está la igualdad? Pues por mucho que al final, magisterio es para niñas. Y quiero decir que hay determinados moldes que siguen pesando, y con el teatro y con la danza sigue pasando esto. Luego hay un año que en esa promoción pues es distinto. Aquí en este colegio seguramente puede pasar menos, porque ya hay cierta tradición y ya ha habido... Pero bueno, yo creo que en casi todos los sitios es... Pero siempre hubo algún año de algún superviviente, lo que le pasó Sí, a no, Yago por el año supuesto, pasado, sí. lo que le pasó a Diego en su momento. Pero también tengo que decir una cosa, y Diego, ¿estás por ahí? Sí, allá al fondo, al fondo. Ah, Diego, ¿cómo te trataron aquel año? No, dilo. Sí, sí, es verdad. Luego en privado, Diego, luego en privado. No, es verdad, Diego. ¿Verdad que contigo tenían, o sea, era el único y había que cuidarlo? Hombre, ya. Y lo hacía, no sé lo que... No, Yago estaba muy contento. Con Diego, sí, con Yago. Yago estaba contento con sus chicas. Y es el gran problema, que siempre tienen que acabar haciendo las niñas de Sí. niños. Pero claro, luego llega ya... Claro. Diego aguantó mucho. Sí. Pero bueno, a lo mejor otros, y también dependiendo de la edad y el Claro. momento, pues les cuesta. Y luego había una cosa que es importante también, que fueron gente muy valiente, porque hoy en día está muy de moda que de repente una niña o niño deja teatro e intenta llevarse a todos sus amigos, porque ahora se mueven en grupo. Yo me acuerdo antes gente que venía a teatro y que le daba igual que sus amigas o amigos no vinieran, venía a teatro porque le gustaba. Ahora se mueven en bancos. Entonces de repente, un año, cuando prevés más o menos cómo van a quedar los grupos, te aparecen 10 alumnos más, porque 2 que le apetecía venir se traen a 8. Claro, el año que se van esas 2, se van los 8, se van todos. Entonces es algo que también es importante, ¿no? Que para mí, por ejemplo, ejemplos como el de Diego, el de Yago, están muy bien porque son gente que a pesar de que sus amigos no estaban en la actividad, a ellos les gustaba y seguían al pie del cañón. Yo quería resaltar una cosa que creo que no se habló. Ya no lo digo tanto como padres, que somos ya mayorcitos y bueno, todas esas cosas, sino lo veo en los niños cuando están actuando o cuando están fuera. Vivimos en una sociedad que es realista, cada vez más individualizada, más aislada. Y aquí aprendemos a vernos a los ojos, a hacer esta reflexión. ¿Tú sabes lo que es verte a los ojos? La transmisión que significa y el contacto que hay con otra persona. Hablabais de empatía. A veces la empatía no es ponerse el zapato del otro, no sé lo que decíais. Es ver al ojo del otro, es decir, sentir a la otra persona. Ver que estamos en sociedad, que eres solidario con esa mirada. Y a veces nos olvidamos del valor de una mirada, del cariño que supone el verse. Yo como experiencia es entrar en aquella clase, sea el primero o el último, yo
mi mayor satisfacción es ver la mirada de los demás. A mí la mirada me llena tanto, sé que al salir a la calle tengo ideas que transmitir, ser solidario con los demás, porque me llena, me transmite, me da cosas. No sé si me explico. Perfectamente. Perfectamente. No, explicas perfectamente. Sí. Bueno, y yo no sé si lo hablaste porque llegué tarde, pero para mí teatro también significa salirte de tu zona de confort. Quiero decir, tienes que hacer un papel que se parece en mí en el blanco de los ojos. Vale, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? O cuando te toca hacer de chico, bueno, te toca hacer de chico, es un reto. Es un reto, tienes que trabajarlo, tienes que hacerlo. Entonces para mí teatro es eso, también salirte de tu zona de confort y decir, bueno, aquí estoy segura, pero bueno, voy a empujar más allá, voy a ver qué más puedo hacer, a lo que me puedo enfrentar. Y creo que también es súper necesario hoy en día. Que conste que aquí hubo alguna gente que hicimos de chicas en el escenario. Miguel, yo y no sé si queda alguien más. Bueno, chicos, pues mira, llevamos 1:20 hablando y yo ya quería hacer la última reflexión antes del cierre y que, bueno, que aporte todo el mundo lo que quiera. Y quería preguntar, que es algo que a mí me preguntan siempre cuando voy por ahí y hablo del caso de Compañía de María, y es, ¿por qué creéis que teatro cuajó tanto en este colegio? Quiero decir, ¿por qué esta actividad aquí ha funcionado durante 25 años y a este nivel y en ningún otro sitio ha funcionado así? Yo creo que porque teatro somos todos. O sea, no ya la clase de teatro, no ya el centro, todo. Teatro es todo. Entonces, es que es eso, es lo que decíamos antes, es equipo, es todo. Entonces, gusta las obras, o sea, ya no solo que hagas las obras, que bajen sus compañeros a verlo en el horario de clase. Todo eso hace. Y entonces, pues está mi compañero, el año que viene me puedo apuntar, o no sé, yo creo que es todo lo que hay, todo lo que está dentro del cole. Sí, eso sin duda, pero desde luego que tiene que haber alguien que sea el motor y que habéis sido vosotros. Ahí está. Eso, pero porque yo ahora no prácticamente no está Sí, Mabe, y pero esto sigue. Bueno, pero Willy sigue, y ya habéis puesto el camino, habéis puesto en marcha el motor, pero habéis sido vosotros, porque el teatro hay en muchísimos colegios y no tiene esta calidad, no tiene esta fuerza, no tiene este impacto, porque aquí, oye, hay vecinos que vienen a ver la obra, quiero decir, que aunque no tengan niños, vienen a ver la obra, este impacto en el entorno, en los niños, ya ves gente que se ha ido, ¿cuánto tiempo? Hace años y años, y siguen viniendo y siguen acordándose. Es muchísimo el impacto que habéis logrado. Y eso lo habéis logrado nosotros. Oye, que los demás jugamos a favor, sí, pero no sería esto sin vosotros imposible. Todas las actividades que enganchan en los colegios, tiene que haber alguien que sea muy atractivo y que sepa empapar a los demás. Sí, porque lo que dices es somos todos, es el equipo, pero un equipo necesita un nexo de unión y un motor, un líder, unos líderes que lleven adelante el equipo. Esa siembra que habéis hecho y que seguís haciendo y que hace que el grupo cada vez sea mayor, más unido, que se mantenga en el tiempo, el apoyo del colegio, el ser todos un único bloque, ¿no? Abierto a todo lo que pueda llegar, pero está claro que los que han sembrado están aquí. Están aquí, siguen sembrando y hay sembradores nuevos. Claro. Continuidad, ¿o sí, no? señor. Hay sembradores nuevos que llevan adelante grupos y que siguen haciendo un trabajo impecable. Pero porque venimos de la escuela. Por eso, ahí está. Y entonces es como esa necesidad, porque es que vale la pena. Y cuando algo vale la pena, hay que seguir adelante y luchar por ello. Y el grupo de teatro tiene que seguir adelante, tiene que luchar por ello. ¿Y quién lucha? Todos juntos. Entonces, ahí está, todos a una. A mí algo que me iba a decir que me emociona, en cierto modo sí que me emociona, es que el vínculo que ejerce teatro incluso con los antiguos alumnos es estupendo. Quiero decir, yo que doy clase al grupo de antiguos alumnos, hay alumnos que se van a Santiago a estudiar y religiosamente están aquí todos los viernes volviendo a entrar al colegio, cuando en muchos casos el irse a la universidad, y en muchísimos casos y muchísimos colegios, significa quemo en San Juan los libros del colegio y yo no vuelvo a pisar aquello en la vida. Yo di 10 años clase en marista, yo recibí 10 años clases en maristas y aquí tan solo estuve 4, el BUP y el COU. Yo en segundo, tercero de BUP
el cole, cuando hablábamos del cole, ya era Compañía de María. No eran maristas, y no es por desmerecer al otro. Y en parte el cole era Compañía de María por teatro. Porque este lugar, el salón de actos, porque yo cuando recibía clases aquí, las recibíamos en el salón de actos, todavía no teníamos el aula de teatro, llegabas el viernes por la tarde y era el lugar más feliz del mundo. Nos metemos mucho con Swan porque decía que cuando llegaba el jueves estabas emocionado porque el viernes había teatro, y eso era real, quiero decir, era así. Y bueno, pues eso ayuda, y evidentemente, pues bueno, a mí no me gusta por defecto hablar en público bien de los jefes, nunca, porque siempre parece un pelota. Yo no soy jefa, ¿eh? Yo no soy jefa. Pero sí que es verdad que el mérito viene en parte de donde viene. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Puri en que esto es un equipo, nunca mejor dicho. Primero ha cuajado muy bien, pues porque el colegio le ha dado en su momento, cuando empezaba la actividad, que era cuando más falta hacía, un apoyo que a lo mejor no te dan en otros centros. Segundo, el colegio se involucró. Y cuando hablo del colegio hablo de, en aquel momento, Rosa, que fue la que nos trajo aquí, de Mari Carmen e Isabel Dieguez, que se encargaban de ir por las clases a animar a los niños que había que hacer teatro, que estaba muy bien. Y eso ayuda. Luego, de repente, se nos ocurrió, casualidades de la vida, porque las primeras jornadas de teatro, que había 3 obras, y la de bachiller, que era Superstar, pero las 3 obras las íbamos a hacer en un teatro. Creo que habíamos hablado con el Colegio Hogar, a ver si nos dejaban el escenario, para hacer las 3 obras seguidas, y se acabó, Festival de Teatro. Y de repente, como no encontramos dónde hacerlas, se nos ocurrió hacer una obra cada día, y ahí nacen las jornadas de teatro. Pero claro, nacen las jornadas de teatro, empieza a venir gente, se empieza a crear una cultura de venir al teatro, empiezas a ver padres que vienen a ver la obra de sus hijos, pero luego vienen con sus hijos a ver otras obras, empiezas a ver que los profes bajan con sus alumnos a ver las obras. Entonces, eso es una parte importante. Otra parte, los padres. Evidentemente, hay padres que se dan cuenta que esta actividad, aparte de pasárselo muy bien y de que mono está mi niño o mi niña vestido de tal manera, ven que los niños se lo pasan muy bien, vienen y que aquello le está sirviendo también para algo. Entonces, eso también es una parte importante. Otra parte importantísima, y siempre hemos presumido de ello, el grupo de alumnos que se ha creado. Porque me imagino que todos lo sabéis porque sois casi todos de la familia teatral. Pero es maravilloso cuando hay una obra de educación infantil ver a gente de la ESO y de bachiller venir aquí a ayudar a vestir y a mudar a los peques y mientras están actuando unos estar con ellos en clase, porque cuando ellos eran pequeños otras personas lo habían hecho. Se ha creado un engranaje que sigue funcionando y eso me parece que es un valor añadido que hace que la actividad siga. Los niños se sienten felices por esto. Lo que tú decías de gente que se va fuera. Ahora mismo está ahí sentado Alejandro, que estuvo en teatro 2 años y ha sido actor profesional, es actor profesional y ha venido hoy aquí, pues por cuando se ha enterado que teníamos esta charla. José Ramón, hace no sé cuántos años que salió, que no vamos a hablar por el tema de la edad. Y luego, evidentemente, el trabajo mío y de Puri, pues ¿por qué no? Pues hay que reconocer que hemos hecho un gran trabajo, pues mira, para hablar mal de mí están los demás, ¿no? Entonces, pero yo sí tengo que decir que Puri dice, no, tú, a ver, yo lo tengo muy fácil. Cuando Puri y yo llevábamos estas jornadas de teatro donde llegaba a haber 17 obras distintas en un mismo fin de curso, que hacíamos un calendario de mayo y empezábamos entrando aquí, yo a las 9 de la mañana para cambiar un decorado, a las 12 venía un grupo, Puri y yo comíamos o en el comedor del cole o un bocata entre ensayo y ensayo, a las 4 había una obra, entre 4 y 7 que era el segundo paso había un ensayo de otro grupo y así era durante 31 días. Y teníamos que dejar a las niñas colocadas. Claro. Colocadas. Claro, porque evidentemente no estábamos, estaban aquí, o sea... Claro, después analizamos y dices, a ver, ¿qué obras se hicieron aquí cuando empezasteis a nombrar? Claro, Los Miserables, El Rey León, las que hace Willy. Pero claro, yo siempre digo que es muy fácil venir a teatro cuando haces Los Miserables, cuando eres Jean Valjean, cuando eres Simba o cuando eres el protagonista del Club de los Poetas Muertos. Lo duro es seguir en teatro cuando un niño durante 5 años es habitante 2, alumno 1 y dice 3 frases. Y sigue viniendo aquí. Y eso es precioso. Y eso es... No, mío, no. Es de todo. Jolín. Eso es de todos, directamente. ¿Sí? ¿O cerramos? Porque, a ver, sí que es verdad que yo no voy a quitar un poquito la labor de mucho menos, porque tiene, como dijo antes, que aguantar a los adolescentes, como dijiste tú, que no son poca cosa. Bueno, no fuimos poca cosa, pero yo creo que también hay una cosa que siempre llevo toda la vida escuchándote decir eso. No, yo no, Willy, no. Es que no me gusta. Y yo creo que hay una cosa que sí que deberías también un poco reflexionar, que es que
para bien o para mal, él tiene que aguantar adolescentes, porque llegábamos ya en quinto de primaria. Pero es que tú nos cogías desde los 4 años, es decir, él para bien o para mal está cogiendo gente a la que luego tiene que moldear, pero que ya la bien educada. Y tú cogías Vale, pero son que no niños, era es nada, más fácil. y que hacías que llegasen a él. No es más fácil. No, pero es mucho más Yo creo que fácil. eso es súper importante. A un niño le dices quieto y se queda quieto. A un adolescente le dices quieto y hay que entrar por la suya para salir con la tuya, o sea... Nosotros teníamos una persona que llegó a Willy todavía persiguiendo su tractor. ¿Cómo? No sé si te acuerdas. Teníamos a un compañero de clase que llevó a Willy persiguiendo su camión por clase y daba igual lo que le dijese a nadie porque él iba con su tractor imaginario. ¿Y yo lo dejaba? Pues sí. ¿Y funcionaba la obra? Funcionaba. Ah, sí, ya sé. Y daba igual lo que le dijese. Claro, pero bueno, él estaba desarrollando su creatividad y después me cumplía el papel, punto pelota. Pero no sé, yo creo que es súper importante eso, o sea, que al final partes del nada y le pasas a él algo que dices tú, vale, modélalo, vale, acábalo, vale, ya daré forma cuando ya tienen más conciencia de lo que están haciendo, pero... Cuando llevan 6 y 7 años haciendo teatro, es que es una todo gozada. eso, o sea, me parece súper... Yo en 2 años os estropeo. No, o sea, vamos a ver, me lo pasé muy bien, sinceramente, es que no puedo negarlo, me lo pasé genial con los niños, pero bueno, que yo los adolescentes prefiero pasarlos, yo hasta en consulta los paso a una compañera, ¿eh? O sea, no por nada, es genial, pero vamos, no sabes que no hay feeling suficiente, o sea que no, que los niños es mucho más fácil, lo tengo claro. Y de todas formas también quiero decir una cosa, y muchos sois padres, y no es para haceros la pelota, pero me siento súper orgullosa de los padres, ¿eh? Hemos tenido padres, de verdad, para quitarse el sombrero. De verdad que sí. Siempre, en general. Bueno, anécdotas también hemos tenido padres. Sí, pero como hay de todo en la Viña del Señor, ¿no es así? Pero lo normal es que fueran incluso colaborativos entre ellos. Al principio, cuando no existían los chinos y se prestaban cosas, una cosa y otra. Y yo lo dije muchas veces y sé que a Mabe no le sienta mal. A mí Mabe, ¿sabéis cómo hacía? Por alusión. Yo lo cuento, de verdad. Mabe con sus 3 niños en teatro y había una cosa que se llamaban casacas al principio de todo, que servían para todo. Era un clásico. Hacían, ¿cómo se llama? Guardias, gnomos, enanos, hacía de todo. Una casaca con una capa era un Sí, una príncipe. casaca y los leggings, Y que de con aquellas... un cinturón era un Leggings, labrador. casaca, zapatillas. Claro, era lo ideal, servía para todo. Pues, y los padres, pues muchos hacían como podían, se pasaban o no. Mabe un día me contó cómo hacía ella. Mabe no tenía ni idea de coser, y creo que sigue sin tener, ¿no? Pero tenía unas casacas y un día una madre, es que yo no sé, ¿te acuerdas? Ya a la puerta del cole. Yo con Mabe prácticamente tenía la relación típica de eso, de madre de teatro, la justa y necesaria. Y una madre se puso así un poco tal, es que yo no sé, ¿y cómo vamos a hacer? Y es que la mandaré a hacer a no sé dónde, y no sé qué, sé cuánto. Y llega ella y le dice, mujer, te estás complicando la vida. ¿Cómo vas a hacer? Pues mira, yo extiendo la tela, pongo a la niña en el suelo, le digo que haga eso. Lo pinto, lo corto doble y ya le meto la cabeza y ya le coso... Total, la señora no dijo nada, yo ni me acuerdo quién es, ¿tú te acuerdas quién era? No. Yo sí sé que se quedó flipada y dijo, no voy a decir que tengo problemas para hacerlo. Porque y yo flipé y llegué a casa y dije, tenemos una madre súper resolutiva. A partir de ahora la voy a utilizar como ejemplo para la Lo peor es que me vine arriba y le quise hacer uno que era para la verbena de la paloma. Y se lo hice y la niña, la pobre, no podía levantarla. Pero salió. Y el año pasado se compró un disfraz para su obra y tal como se lo compró me dice, uy, esto lo veo no sé qué, no sé cuánto, pero ya lo voy a arreglar yo. Lo arregló y ella salió buenísima. Salió allí de egipcia, ¿no? José. Sí, no, yo creo que, en parte, ya habéis dicho, y se aprecia además, yo creo que esto funciona en parte porque es una empresa familiar, que las empresas familiares funcionan cuando hay pasión.
Cuando hay pasión, y hay mucha pasión, o sea, porque hay muchas horas puestas y hay mucha pasión. Entonces, y además que pasión que se contagia a hijos, a cuñados, quiero decir que se va traspasando. Entonces, mientras haces esa pasión, estas de las empresas familiares con pasión funcionan. Puede funcionar más o menos, pero funciona. Pero luego también quería decir, también está en un ámbito especial, es decir, yo fui muy crítico al principio, ¿no? Cuando hablaba del sistema educativo en general, ¿no? En realidad no estaba haciendo un reproche al colegio, que yo le tengo muchísimo cariño al colegio, sino sistema educativo en general, que creo que no es una crítica mía, es una crítica de la gente que sabe educación, ¿no? De todas las cuestiones. Y yo creo que lo que no ha sido este colegio nunca es burócrata. Es decir, no ha sido burócrata, porque a un burócrata no le importaría esto de teatro. Es decir, no encaja en el esquema del sistema educativo, no está en las asignaturas que yo tengo que dar por ley. ¿Qué teatro? Fuera. Esto, cuando haya que darlo por ley, pues cogeré a alguien y lo dará por ley. Y cogeré a alguien que sepa o que no sepa, el que me sirva para cumplir con la ley. Pero en este colegio, afortunadamente, como en otros muchos colegios, siempre ha habido un sentido de identidad, de ir más allá, de cuidar la educación. Y, lógicamente, hay que someterse o hay que adaptarse al marco legal, que te da un marco para moverte bastante rígido, pero luego tienes unos espacios en los que puedes jugar. Entonces yo creo que supieron ver inteligentemente, y ahora lo puedo decir porque además como no está aquí la autoridad competente, creo que se fue, pero no, parece que así no hago ya la pelota a nadie, creo que supieron ver inteligentemente que el teatro aportaba valor añadido, no por el teatro en sí mismo, sino por algo de lo que muchas veces se habla, que es del espíritu de familia, ¿no? De hacer familia del colegio, que el colegio no sea un lugar burocrático de ir allí y simplemente cumplir, sino que se cree un ambientillo. Y yo creo que es muy importante eso para cualquier colegio, y yo creo que ellas lo supieron ver, y entonces también hay que agradecer, y forma buena parte del éxito, ¿no? Durante 25 años arroparon eso, como tú decías antes, lo fueron promocionando, y que esto siga, ¿no? Porque yo creo que, bueno, la prueba es que hoy estamos aquí en un ambiente de familia, totalmente. Sí. Y decíamos antes, pues no seremos muchos, pues seguramente no, pero bueno, los que estemos, pues será un ambiente agradable y hablaremos con libertad, y eso no es fácil de conseguir en todos los centros educativos. Pues yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Iria, querías... Yo simplemente añadir que para mí es la única actividad que involucra a toda la comunidad. Es decir, mi hijo me ve hacer teatro. No sé si hay muchos colegios en que ven que sus padres hacen una actividad en el colegio, o que su profesor hace una actividad en el colegio, que no solo te da clase, sino que además lo ves actuar, que está participando en más cosas que no sea estudiar, que está claro que ellos tienen que tener actividades extraescolares, pero también todos los de la comunidad. Yo creo que el éxito es que es un proyecto global, un proyecto que incluye con gran acierto desde que son pequeños hasta que, bueno, ya son abuelos y ya no tienen ganas de ir al gimnasio. Hasta que quieran, sí, porque realmente de exalumnos algunos podemos dar el salto natural al de padres, o sea, sin situación de continuidad, y eso está muy bien, la verdad. Yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo. ¿Alguna reflexión para terminar que queráis vosotros? Allí Nacho. Sí, Nacho. Sí. Solo algo que creo que nos ha dicho. Es cojonudo. Claro, es decir, yo hoy estoy aquí porque tengo la mesa, me la habéis metido ahí. Normalmente estoy aquí sentado, siempre, ¿no? Y vienes aquí y te lo pasas bien, y ya está. Y algo tan aparentemente sencillo como decir 6:15, bueno, dentro de media hora empezará o cosas así, ¿no? Vienes aquí, te sientas y te dejas llevar y ya está. Y eso es importantísimo. Pues no se me ocurre mejor reflexión, sinceramente, para cerrar. Así que antes de que nadie más... sí. Es que ha dejado estoy muy alto, no voy a decir nada ahora. No, venga, Diego, por favor. No, a ver, yo es que me acordé ahora que comentó lo de las casacas de... Procura estar a la altura, lo único que te pedimos. Por eso me he puesto de pie. No,
hay mucho trabajo, quiero decir, que no es el trabajo de encima del escenario, yo creo que es justo reconocerlo, porque, a ver, si tienes un presupuesto y te compras unos decorados, no sé qué, o sea, hablábamos de los árboles, hablábamos de las columnas, o sea, no hay actores profesionales que tengan tantas actuaciones como esas columnas. Hace 25 años estaban en Jesucristo Superstar. Entonces, a mí bueno, ese tipo de cosas, yo tenía un traje de rey que usé en mi segunda obra. Luego lo cortamos porque era largo y era la casaca de Gurgulius. Sí. Y fue durante 10 años la casaca de Gurgulius y pasó por 4 o 5 obras. Entonces me acuerdo de pues, la obra del circo, que es, tenemos unos acróbatas chinos, hay que pegar platos a las a los palos porque los acróbatas chinos no. Entonces yo creo que es muy interesante, ¿no? El uso que se ha hecho y el abuso que se ha hecho de ese decorado, de los decorados que se han pintado, ¿no? Durante muchos años, que mucha gente pues, antes se quedaba. El montaje de luces, que antes estábamos hasta las 4 de la mañana aquí montando luces con cortes eléctricos, con problemas, con el guardia de seguridad que era amigo nuestro, era la noche más feliz de su vida. La confianza excepcional. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que no se ve. Tenemos ahí a Paula, que es una regidora increíble, a nivel de meterle caña a la gente para que salga. No hay regidores en el teatro profesional como Paula y además es una actriz fabulosa. Por eso, entonces que no nos quedemos solo con salir y estar ahí 2 horas pasándolo bien, que hay mucho trabajo antes, hay mucho trabajo después, los que a veces venimos a desmontar. y que yo creo que eso también fortalece. Sí, y a nivel de grupo y a nivel de personas es importante. Y lo triste es que seguís siendo los mismos de hace 10 años. Sí, con menos pelo y más kilos, pero bueno. No, a colación de lo que dice ella, para simplemente que también fomenta lo que es cómo tengo que solucionar algo con imaginación, ¿no? Porque tengo que imaginar que esto tal, pero ¿cómo le puedo poner? ¿Pero cómo esto así tal? Precisamente por lo que se habla de presupuesto. Cero, sí. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto? Como decía ella, ¿no? Pues lo hago como lo que contaba Puri, lo que dice él. Oye, ¿cómo tengo que hacer esto? Y lo pinto y utilizo estas columnas que son no sé qué, pero le doy la vuelta y es otra cosa. Hombre, yo recuerdo a mi hermana diciendo, voy a cortar bisontes para la estampida. La semana siguiente era, vamos a cortar bisontes para la estampida. Y luego, claro, cuando estás aquí y salen los bisontes durante 2 minutos, flipas, pero no eres consciente de las 4 semanas de recortar bisontes para la estampida. Lo que cuesta matar a Simba. Bueno, si no hay más reflexiones, yo doy por cerrado el acto. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por participar tanto, muchísimas gracias por aguantar las historias que contamos siempre, que son las mismas, pero yo creo que lo pasamos muy bien, y muchísimas gracias a los ponentes por haber hecho algo tan interesante. A mí, desde luego, me ha resultado interesante, pero está feo que lo diga yo, porque yo era el que lo dirigía. Pero bueno, que muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, Dani.